Y bien, mis amigos, regresamos aquí al segundo segmento de La Otra Realidad. Hoy acá, viernes 22 de noviembre del año 2019, acá La Otra Realidad con tu amigo Andrew Álvarez, viendo más allá de lo aparente y en este viaje de la conciencia que todos tenemos. Hombre, ahí, hablando de la conciencia, hoy de hecho publicamos, ¿no?, una cosa bien interesante, ¿no?, una recreación hecha en computadora sobre el universo, ¿no?, computadora de estas sumamente avanzada de la actualidad, tardó como un año en tratar de recrear más o menos una zona del universo, están a las 230 y pico de millones de años luz de nuestro planeta, una pequeña fracción del universo visible. Recuerde que hay gran parte del universo que no lo podemos ver, sea hasta por las nubes, el polvo cósmico, el ángulo en que estemos, etcétera. O sea, no tenemos una visión completa, ¿no?, periférica de todo el universo, pero sí tenemos unas regiones que son más visibles para nosotros. Y lo interesante es que estas recreaciones, cuando se comparan con lo que se hace también con la actividad cerebral, es decir, con las conexiones neurales, la transmisión de información bioeléctrica y bioquímica de las neuronas, ¿no?, esas sinapsis que se dan, pues es muy similar. Algunos comparan, de hecho, el universo con un cerebro, con una mente gigante, ¿no? Algunos le llaman la conciencia cósmica. Y la realidad es que cuando se hacen las simulaciones en computadoras del universo y de la actividad cerebral, de la mente cerebro humana, pues las relaciones y las similitudes, por ejemplo, visuales son increíbles, ¿no? Las formas geométricas que describe, ¿no?, la computadora, y las semejanzas son tantísimas, ¿no?, que uno se pregunta, wow, realmente esto que se plantea en la metafísica desde el primer pensamiento, ¿no?, de las primeras cosas que decían, por ejemplo, Hermes Trismegisto, en época, ¿qué diría yo?, antes de los primeros faraones, ¿no?, predinásticas, antes de las dinastías faraónicas allá en Egipto, Hermes Trismegisto, que es parte, ¿no?, de esa antigua mitología o ese antiguo mundo, pues hablaba y decía que el universo era mental, que todo lo que había en el universo era mental, que todo era parte, ¿no?, de esa conciencia cósmica increíble. Y obviamente todos los antiguos hablan de las esferas, ¿no?, planetas, forma de esfera, la Tierra, esfera, el círculo, ¿no?, obviamente como una forma geométrica específica. Tenía el triángulo, obviamente, que también tiene mucho que ver con la dinámica del universo y con las fuerzas que se polarizan, y todas las formas geométricas tienen el porqué del porqué, ¿no?, dentro de la creación matemática del infinito. Y obviamente dentro de nuestro planeta, pues toda la física de nuestro planeta, y lo he dicho aquí tantas veces, hay gente no sé por qué todavía anda despistada, toda la física de nuestro planeta, desde la navegación, el uso, por ejemplo, el conocimiento de la gravedad, todo lo que hay, el clima, el tiempo, todo lo que se estudia desde el punto de vista de un planeta esférico, no de un plano. De hecho, la gente cree en la Tierra plana. Yo les recomiendo que se compre un telescopio bien grande, se vaya, por ejemplo, allá a Cerro Puntita y busque el Himalaya, a ver si lo puede ver. Porque si desde aquí puede ver Saturno, el Himalaya lo va a ver si la Tierra es plana. Fíjense si la gente, bendito, sabe tan poco de tan poco. Pero bueno, caigamos en tiempo. Hoy, mis amigos, se cumplen 56 años del magnicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy, ¿no?, John F. Kennedy, un 22 de noviembre del año 1963, como ahora, ya en la ciudad de Dallas, Texas, ¿no?, en la calle Elm Street, el presidente electo más joven en la historia de los Estados Unidos, ¿no?, y que pues hacía la pareja aquella maravillosa, que era como pensar, qué sé yo, en un sueño de hadas y príncipe con Jackie Kennedy, ¿no?, que después se convirtió en Jackie Onassis, su esposa. Esto es bien interesante porque hay muchos asuntos que nunca se pudieron aclarar del asesinato de Kennedy. Y como he dicho, ¿no?, el término teoría de conspiración, hay tantísimas teorías que hablan sobre esto específicamente. ¿Por qué mataron al presidente Kennedy? Bueno, hay muchas razones, no una solamente. ¿Quiénes pudieron haber matado a Kennedy? Pues hay muchos implicados o muchos sospechosos que pudieron haber estado detrás de un complot a gran escala en los Estados Unidos. Obviamente, el único señalado hasta el día de hoy oficialmente, obviamente, era Oswald, Lee Harvey Oswald. Fue, como dicen, el peón, fue el tipo que utilizaron, fue el chivo expiatorio. Él decía que no fue él, nunca tuvo oportunidad de ver un abogado, nunca tuvo oportunidad de declarar nada, porque lo asesinaron allí mismo en el cuartel de la policía, allá en Dallas. Cuando lo sacaban por el sótano, pues allí lo estaba esperando Jack Ruby, un mafioso de tercer nivel de allá de la ciudad de Dallas, que de hecho conocía a Lee Harvey Oswald y lo mató allá con una 38. Nadie hizo nada por detenerlo y lo asesinó allí a sangre fría.
Luego, unos años después, pues Jack Ruby murió en la cárcel también de un cáncer fulminante y pidió muchas veces ir a declarar ante el Senado de los Estados Unidos. ¿Lo sabía usted? Muchas veces lo pidió. Nunca le dieron nada, oportunidad de ir a declarar frente al Senado y el Congreso de los Estados Unidos lo que él sabía sobre el asesinato de Kennedy y por qué realmente mató a Lee Harvey Oswald. No tuvo tiempo para eso. Lo que se hicieron y veían si se podía o no se podía, si se hacía una audiencia, especialmente cuando vino obviamente la investigación sobre la muerte de Kennedy, ¿no? Y se estaba corriendo todo lo que tenía que ver con información relacionada con esto, y quién lo mató, quién no lo mató, cuando Allen Dulles pues dirigía obviamente la comisión Warren, junto obviamente, no la dirigía él, la dirigía el ex juez supremo Warren precisamente, Allen Dulles, que había sido director de la CIA, y lo había despedido precisamente Kennedy, lo botó de la CIA como bolsa, y Gerald Ford, que después fue muchos años después presidente de los Estados Unidos. Esos tres, ¿no? Warren, Allen Dulles y Gerald Ford, pues era la gente que alegadamente estaban corriendo la investigación. La investigación se quedó, ya usted sabe, en el limbo, con una serie de cosas que cuando uno las lee no las entiende o realmente no se conectan. ¿Qué había con el presidente? Bueno, con el presidente hubo muchas cosas, entre ellas obviamente pues las agendas que tenía y todo lo que publicó de órdenes, por ejemplo, órdenes directas del presidente, ¿no? Las órdenes que dio el presidente, como, por ejemplo, como la número 55, la 56, la 57, todas estas órdenes que hizo el presidente, ¿no? Órdenes ejecutivas, donde ordenaba al general Lemonster, jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, ¿no? De las Fuerzas Armadas, a que se hiciera cargo de todas las operaciones que iba a hacer la CIA, es decir, las operaciones paramilitares, las operaciones secretas en tiempo de paz, todo eso. Iba a eliminar el poder completamente de la CIA, por eso fue que había despedido a Dulles, porque él había decidido que después del fracaso de Bahía de Cochino y de lo lento y lo ineficaz que fue la CIA en poder ubicar el movimiento de los misiles hacia Cuba, la CIA no estaba llevando a cabo el trabajo que tenía que hacer. Que la CIA realmente estaba dedicando demasiado tiempo a organizar golpes de Estado, ¿no? A organizar obviamente operaciones para lavar dinero, operaciones por ejemplo como fraudes electorales, propaganda de guerra psicológica. Estaba metida directamente en eso la CIA, o sea, ahí estaba dando casi todo lo que tenía que ver, y que prefería que el Pentágono entrara en este tipo de operaciones en tiempo de paz. Bueno, la CIA, de hecho, había tomado por mucho tiempo las operaciones encubiertas, especialmente las de suministros de armas, aviones, municiones, rifles, explosivos, operaciones secretas, asesinatos, golpes de Estado. Todo eso estaba corriendo la CIA en los años 50 y 60, ¿okay? En Latinoamérica, en Italia, en Europa, bueno, tantísimos lugares. Importante aquí señalar que hubo una serie de cosas que obviamente, pues, llevaron también al bloque militar industrial farmacéutico que está en contra del presidente Trump. Primeramente, el presidente Kennedy, que Trump siempre está por ahí dando vueltas acá en el subconsciente nuestro, porque es el actual presidente, pero bueno, el presidente Trump obviamente tuvo problemas con el bloque militar industrial por varias cosas. El presidente Kennedy, nuevamente, vamos a señalar esto. Primeramente, porque había dado un comunicado de seguridad nacional, número 2, el 263, donde sacaba las tropas de Vietnam, ordenaba sacar las tropas de Vietnam del sur y obviamente dejar únicamente algunos asesores como los boinas verdes allí meramente por un tiempo hasta que Vietnam pudiese resolver sus propios problemas. Es decir, si Vietnam no podía resolver sus problemas, América o Estados Unidos no iba a llegar hasta allá a viajar miles y miles y miles de millas para resolverle el problema a los vietnamitas, porque realmente no significaba algo importante en el esquema geopolítico de los Estados Unidos en aquel entonces, pero sí significaba para las grandes inversiones que había, por ejemplo, del bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico. Es interesante porque, hablando de los golpes de Estado y todo, pues la CIA había dado un golpe maestro alrededor de 35 semanas, ¿no? Más o menos, antes del asesinato de Kennedy, pues asesinaron al presidente Diem, allá que era el presidente de Vietnam del Sur, lo eliminaron para sacarlo del medio. Y de esta forma y manera empezar obviamente a crear inestabilidad suficiente como para que los Estados Unidos tuvieran que entrar directamente allí. Así que esto es una de las muchas cosas que estaban detrás de todo lo que había ahí. Dentro del complot contra Kennedy, le llamaban algunos el plan Kennedy, otros pues le llamaban la operación 37, otros decían que esto era parte de la operación 51, que esto era extensión también de la operación Zapata y de los equipos obviamente que habían sido señalados para este tipo de operaciones. Aquí es importante señalar que hubo muchos problemas obviamente con la situación de la economía, no únicamente con la situación de quitarle la fuerza a la CIA, sino la situación económica. Me explico. Entre los planes que tenía Kennedy una vez fuera reelegido, ¿no? Hubiese ganado
Las otras elecciones, con un poquito de agua aquí, que aquí hablamos de estos temas por alguna razón. La garganta se cierra, pero bueno, yo no sé si sean los famosos black box, si usted sabe lo que es un black box, un día esto le explico lo que tiene que ver con psicotrónica, pero bueno, de eso se trata. A lo que voy con esto es bien simple. Kennedy tenía entre sus planes reducir lo mínimo, al mínimo, tal vez el 3% o menos, los impuestos a la clase trabajadora en los Estados Unidos. Es decir, que el IRS no le cayera encima a la clase trabajadora, a la clase media, sino que aumentarle directamente, ¿no?, los impuestos a las grandes multinacionales, a las petroleras, ¿no?, a las plantas químicas, a las farmacéuticas, a las plantas o a las fábricas que producen y las compañías electrodomésticos, etcétera. A toda esa gente, por ejemplo, a Detroit, a las fábricas de automóviles. O sea, toda esa gente iba a cargar con un impuesto sobre 15, 20%. Con esto iban a cuadrar, obviamente, todo lo que tenía que ver, ¿no?, con las necesidades, obviamente, sociales en los Estados Unidos. Unas reformas que fueran, obviamente, a dar igualdad, por ejemplo, social y justicia social a los negros en los Estados Unidos, a los afroamericanos, a los nativoamericanos, a los hispanos, a todas las minorías en los Estados Unidos. Esa era parte del plan Kennedy, para que usted conozca, para los próximos 4 años, si hubiese ganado las elecciones, hubiese estado vivo. Entre estos planes estaba también comenzar una operación para tener no únicamente actividades conjuntas en la exploración espacial con la Unión Soviética, que de hecho se dieron después, durante los proyectos Géminis y otros proyectos más, pues los Estados Unidos tuvieron obviamente operaciones conjuntas, inclusive la última misión Apolo, que no fue a la Luna, fueron obviamente en operaciones conjuntas con los rusos a nivel orbital. Pues bien, todo esto eran planes que ya venían desde la época de Kennedy. Recuerde que la NASA estaba antes de Kennedy, venía de Eisenhower. Kennedy es quien le da aquel impulso filosófico, porque lo mataron muy temprano, el impulso filosófico de la carrera a la Luna y de todo lo que había que hacer. Importante aquí es que Kennedy no solamente tenía esos planes de colaboración científica en la carrera espacial e investigación con Rusia, sino que tenía planes, y ahí llegaron las primeras firmas, ¿no?, los primeros tratados con los soviéticos para reducción de las pruebas nucleares, dejar de hacer pruebas nucleares en superficie, e inclusive tratar de prohibir las pruebas nucleares bajo tierra, es decir, un control de pruebas de armas nucleares por la peligrosidad de esto. Durante el periodo de Kennedy, entre los planes que tenía era eliminar las armas nucleares. Llegaron a acuerdo directamente con Moscú, obviamente con Nikita Khrushchev, y eliminar las armas nucleares de la faz de la Tierra, ¿no? Traer una iniciativa estadounidense y soviética para cancelar y eliminar todas las armas nucleares. Nadie tendría armas nucleares en la Tierra. Eso estaba en el plan Kennedy. Además de eso, el plan Kennedy también llevaba a la eliminación de los ejércitos, eliminar el ejército de los Estados Unidos, el ejército de Rusia y los ejércitos del mundo. ¿Cómo se iba a llevar el control a nivel mundial? No lo sé, porque desconozco, hasta ahí llega, ¿no?, el conocimiento de lo que se ha publicado de los planes que tenía Kennedy para el próximo cuatrenio y para los que siguieran, los presidentes que siguieran luego de él. Así que estas cosas, todas sumadas, definitivamente, eran suficientes para tumbarle la cabeza 1 millón de veces. Es decir, para que los militares, para que los cuerpos de inteligencia como la CIA, para que los industriales, para que todo el mundo le cayera encima. Lo acusaron de comunista, ¿sí?, porque él decía que los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían que vivir en paz, que había que conseguir una Pax americana con bombas y destruyendo al enemigo, sino ver cuáles eran las necesidades de ambas naciones y cuáles eran las necesidades del mundo y cómo podíamos utilizar los mejores recursos que tenemos para mejorar al mundo, no para destruir al mundo. Así que era un soñador. Aparte de sus muchas amantes, que lo mencioné la pasada semana, 33 amantes en los 33 meses que estuvo, y todos los escándalos con Marilyn Monroe y todo lo que pudo haber habido, aparte de eso, tenía una agenda política, una agenda social de avanzada, demasiado adelantado para esa época. Hoy en día sería demasiado adelantado. Ningún presidente sobre la faz de la tierra hoy en día en los Estados Unidos, ni de ninguna nación, tendría un plan de avanzada social de esa naturaleza, y menos hablaría de desmilitarizar el mundo y de eliminar las armas nucleares. Ninguna de las superpotencias, ninguna. Ninguno de los países que tienen armas nucleares hablan ni sugieren eliminar las armas nucleares. Quienes hablan y sugieren para eliminar las armas nucleares en las Naciones Unidas son los países que no las tienen. ¿Por qué? Porque están amenazados por quienes tienen armas nucleares. Del club nuclear ninguno quiere eliminar sus armas nucleares. Todas quieren mantener sus armas nucleares porque es un disuasivo, y con esto mantienen a raya a otros más pequeños o inclusive a otros más grandes. Este es el caso, por ejemplo, de Corea del Norte. Puede ser el caso también de Irán en algún momento. Es el caso ejemplar de Israel, donde nadie lo invade porque saben que tienen armas de destrucción masiva, así que podría volar y borrar de la faz de la tierra a cualquiera de los países árabes que quisiera invadirlo.
Por ende, mantiene una posición obviamente ofensiva continuamente contra Irán. Incluso los rusos respetan a Israel. Usted ha escuchado a los rusos ponerse agresivos con Israel. Le pregunto a usted, verifica. Esta semana Vladimir Putin se estaba cantando de ángel santo y arcángel. Es decir, unas declaraciones que dio, obviamente, en un panel que había discusión donde él estaba integrado, e indicó allá en Rusia que la Federación Rusa no es una amenaza para el mundo ni para nadie, ¿no? Que ellos no tienen aspiraciones, ¿no?, de conquistar Europa ni conquistar el mundo, jamás. ¿Cómo va a ser? Si ellos son muchachos, son monjas de la caridad. Rusia es incapaz de hacer nada de eso. Claro, está peleando allá en Siria, bombardeó en Siria, apoyando a Assad, obviamente, sí, pero se metió allí bien duro. Claro que cogió Crimea y se las cogió porque le dio los calzones y se la quitó a Ucrania, pero aquí no hay aspiraciones territoriales. Claro que está obviamente fortaleciendo todas las fronteras del norte y está agresivo en las aguas de Noruega y Suecia, ¿o no lo sabía usted? Y que continuamente está ahí en una presencia militar continua en el Mar Negro y todo lo que va hasta Turquía, hasta esa región. No, pero ellos no son amenazas. Continuamente están hostigando a los aviones de la OTAN, al igual que a los barcos de la OTAN. Usted no ve a los barcos norteamericanos hostigando a los barcos rusos, pero sí los barcos rusos hostigando a los norteamericanos. Y es la verdad. Yo aquí no soy proamericano, pero le digo la verdad tal cual es. Vea si es o no es así, simple. Ahora, sí puedo decir usted que los barcos norteamericanos hostigan a los barcos chinos y se meten en la zona, obviamente, en disputa del Mar Meridional. Ahí sí se meten los destructores norteamericanos, ahí se meten los aviones norteamericanos. Los aviones rusos han vuelto nuevamente, ¿no?, a las provisiones que tenían. Cuando digo las provisiones, obviamente era, mejor dicho, las previsiones que tenían, no provisiones para, obviamente, alimentos y cosas, sino las previsiones que tenían durante la Guerra Fría, que era nuevamente tener sus aviones cargados con armas nucleares y sobrevolar por el círculo ártico cerca de Alaska y cerca del territorio de Norteamérica. Lo mejor los norteamericanos también han decidido hacer exactamente lo mismo que lo hacían antes. Recuerda que acá en Puerto Rico, oiga, cuando estaba Ramey Field en Aguadilla, los B-52 que había en Aguadilla tenían armas nucleares. O sea, en Aguadilla había un gran arsenal nuclear, ¿ok? Hasta principios de los años 70, cuando ya pues se decomisa todo lo que había allí y la base pues se saca de funciones de la Fuerza Aérea a nivel oficial, aunque todavía sigue perteneciendo la pista, por ejemplo, de Ramey a la Fuerza Aérea, no al gobierno de Puerto Rico, no a puertos ni aeropuertos, nada de eso, solo pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al día de hoy. Y la usan como le dé la gana, cuando le dé la gana y cuando quieran. No cuando nosotros digamos, es cuando ellos digan. Así para que usted sepa cómo es el mambo allá en Aguadilla, no se me confunda, que no le digan otra cosa. Pero ahí estaban las armas nucleares continuamente, en lo que hoy es la finca La Montaña. De hecho, allí hay un área de vertedero de bombas, ¿lo sabía usted? Bueno, son las cosas que usted va a aprender aquí, las va a ver. Un vertedero de bombas que cogieron obviamente muchas de las municiones no nucleares, hago la salvedad, no nucleares, y las enterraron allí, en la finca La Montaña. Hay un sector allí de varias cuerdas de terreno donde no se puede alegadamente entrar, pero las vacas entran por allí y allí están enterradas las municiones. Muchas de las bombas que habían aquí, de las bombas convencionales, que se podían cargar en los B-52, los aviones que habían en aquel momento acá, que pudieran ser bombarderos o cazabombarderos, etcétera, que estaba ahí de la Fuerza Aérea. De la misma manera que le digo esto, se hizo exactamente lo mismo en Fort Brooks. ¿Sabe dónde es Fort Brooks, verdad? Aquí, donde está el Morro, donde está esa área de los muelles. Todo eso ahí se llama Fort Brooks. Cuando los norteamericanos tomaron a Puerto Rico, allá en 1898, y se instalaron militarmente en esa zona, pues montaron Fort Brooks, en aquel lugar. Y las municiones de Fort Brooks, ¿sabe dónde están, mi amigo y mi amiga? Las cosas que no le dicen a usted, yo se lo digo. Y verifique, porque lo importante es que usted vaya y verifique. Porque yo aquí, en este programa, como en las conferencias, digo, mire, vaya a tal lugar, pregunte y busque. Y va a ver lo que nadie le dice, pero va a ver que ahí estaba, pero no sé, la vagancia intelectual, qué sé yo, el marasmo, la bobería, el chinchorreo, ¿no? El qué sé yo qué, el bailecito, lo que sea, tiene a la gente loca y sin idea, ¿no? Así que, bueno, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, Fort Brooks allí, ¿dónde está el Morro? Pues al lado del Morro enterraron las municiones. Sí, las municiones están enterradas allí. De lo que era la base Fort Brooks, no se las llevaron en barco, las enterraron allí, si le sacan el fusible, y las enterraron allí, donde todo el mundo vuela chiringa. Donde todo el mundo vuela chiringa ahí están enterradas las municiones. ¿No lo sabía usted? Ahora lo sabe. Y pregúntese cuántas, por eso todavía siguen, óigame, todavía seguimos volando municiones en Vieques, pero todas las que se decomisaron o las que estaban almacenadas. ¿Qué pasó? Bueno, si usted no sabe, y esto es parte
de lo que hace el Departamento de la Defensa. El Departamento de la Defensa casi nunca se lleva las municiones, le cuesta muy caro. Ellos deciden enterrarlas. Y lo hacen cada vez que quitan una base o cada que eliminan una base, ¿no? Pues cogen y las municiones las entierran ahí. Por eso yo he explicado aquí muchas veces que cuando terminó la guerra de Vietnam, dejaron millones de M16 allá en Vietnam que se regaron por el mundo porque se quedaron allí. ¿Qué hicieron los rusos? Oiga, le pregunto yo a usted, cuando cayó la Unión Soviética, ¿qué pasó con todo el arsenal ruso? ¿Lo vendieron por todo el mundo? Lo cogió Ucrania y lo vendió. Todo el que tenía algo ruso lo vendía por ahí para adelante y no había supervisión. Porque no se le da seguimiento, lamentablemente. Ese parece que es el modus operandi con este tipo de armamento, este tipo de cosas. No es fácil. Vamos a ver más allá de lo aparente, mi amigo. Pues bueno, 56 años del magnicidio presidente John F. Kennedy. Hay muchas cosas que se han dicho. Se ha hablado de 3 francotiradores, se ha hablado de tantas cosas. Lo que sí le puedo decir a usted yo es que yo he podido ver algunos de los documentos que se sacaron de la Comisión Warren. Son muchísimos, un libraco gordo, grande, pero he visto algunos documentos que se han publicado. He podido ver algunas también de las notas del juicio que se llevó en New Orleans y contra este señor Shaw, que fue el apellido Shaw, que fue acusado, el único acusado oficialmente. Y para ese juicio había más de 275, casi 300 personas de testigos. Y solo aparecieron 2 testigos, de casi 300. 2 testigos únicamente. Y usted se pregunta el porqué de por qué contra Clay Shaw. Clay Shaw era el nombre de este señor, ahora me acuerdo, Clay Shaw. El apellido Shaw, el nombre es Clay, que de hecho era un comerciante famoso allá en New Orleans y que luego que murió de cáncer, la CIA admitió que había sido un agente, un operador de la CIA en New Orleans contra Fidel Castro, contra el comunismo en el Caribe y un montón de cosas más, de operaciones especiales. Pues sí, había sido el asilo y fue el único, obviamente, acusado. Pues la realidad es que la mayor parte de todos estos testigos murieron accidentalmente o los asesinaron en asalto o meramente se esfumaron de la faz de la tierra. No había gente, estaban todos ahí. Cuando usted venía a ver, pues estaban todos muertos o desaparecidos o afeitándose en el baño, se cortó la yugular o botando la basura resbaló y lo atropelló el truck de la basura. O cosas así, cosas ilógicas. Así desaparecieron gran cantidad de los testigos que habían, pero obviamente este juicio contra Clay Shaw, que de hecho se hizo una película, JFK, hace muchos años atrás, un poco exagerada en algunas cosas, pero la realidad es que sí, hablaba de todas estas cosas interesantes que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno, vamos a una pausa ya, porque aquí no me dan oportunidad, esta batichica viene con la navaja en la boca y no permite a uno. ¿Quiere decir algo más de la familia Kennedy? Vamos a decir algo cuando vengamos. Para que hay quien dice que esta es una familia trágica, que hay una maldición contra los Kennedy. Y la realidad es que han pasado muchas cosas. La mayor parte, muchos de los jóvenes Kennedy, de las generaciones más jóvenes de los Kennedy, han muerto de sobredosis de droga, otros en accidentes, claro, y otros asesinados. Pero bueno, eso es parte de lo que hay. Vamos a hablar un poquito de eso cuando regresemos. Vamos a hablar de lo que está pasando en Latinoamérica, cómo siguen las protestas, cómo Colombia está encendido, ¿no?, contra su presidente Duque, cómo los alumnos allá, los estudiantes en Venezuela se levantan obviamente contra el presidente Nicolás Maduro y cómo Maduro acaba de exigir a los militares de que no permitan estas protestas. La Guardia Nacional está activa ya en Venezuela, entre otras cosas. Así que vamos a una pausa y regresamos un momento con todo esto. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.